Muy bien, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo se encuentran en este día sábado? Muchas gracias por conectarse una vez más a las actividades que organizamos especialmente para ustedes, ¿cierto? Eh, Se deben estar conectando desde distintas latitudes, de distintas ciudades, desde distintos países, y eso es algo que a nosotros nos reconforta enormemente. Primero que todo, una primera línea, ¿cierto? Más formal de darles la bienvenida a nombre de Universidad de las Américas, por medio de la Facultad de Educación y especialmente del Instituto de Educación y Lenguaje, junto con los programas de Magíster en Educación, Convención en Innovación para el Aprendizaje, el Magíster en Docencia Universitaria UDLA y el Observatorio sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación, además de el Laboratorio de Educación y Tecnologías Hospitalidad Digital. Estamos el día de hoy también celebrando, de algún modo. ¿Por qué lo digo? Porque un día similar a este, prácticamente en la misma semana del mes de octubre, pero del año 2020, todavía con todo lo que implicaba, ¿cierto? La pandemia, las cuarentenas, el tener que estar alejado de las personas que uno quería, tuvimos la iniciativa como Laboratorio Hospitalidad Digital de adscribirnos a la Alianza Global por la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO. Y desde el primer minuto tuvimos como primer socio estratégico a la en ese entonces llamada Escuela de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas y que hoy tiene el nombre de Instituto de Educación y Lenguaje. Y desde ahí entonces hemos transitado por un camino a lo largo de estos ya 5, casi 6 años, con distintas actividades que están pensadas especialmente para fortalecer todo lo que son los entendidos como procesos de alfabetización, formación en materia de alfabetización digital, mediática, informacional, reducir las brechas digitales y tenemos ese compromiso, ¿cierto?, con todos y todas. Al mismo tiempo, estamos entonces en el sexto año de organización de estas actividades. Pero también, además de haber estado siempre con el apoyo de los programas de magíster recién mencionados, estamos muy contentos de contarles que a partir de este año se ha unido a esta actividad en el marco de la Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO, el Observatorio sobre el Uso Educativo de la Inteligencia Artificial, o vía EDUC. Esas son las siglas de este observatorio de UDLA que está dedicado a trabajar en torno al uso de la IA en educación. Entonces, esa es también una muy buena noticia, es una alegría que queremos contarles porque este tipo de actividades sigue creciendo. Y crece no solo en la cantidad de audiencia, que también nos encanta que tengamos casi 50 personas participando ahora mismo, sino que en la cantidad de organismos, organizaciones, equipos que estamos detrás de esto. Así que desde ahí, la más cordial bienvenida. En esta ocasión, la UNESCO, bajo el lema Piensa ante la IA, AMI, Alfabetización Mediática e Informacional en el mundo digital, ¿cierto? Nos invita a abrir un espacio de diálogo crítico sobre cuáles son los desafíos que la IA plantea a la educación hoy en día. Todo esto en sintonía con sus objetivos de fortalecer la alfabetización mediática e informacional frente al impacto que está teniendo el uso masificado de sistemas guiados por algoritmos, por medios sintéticos y también, lamentablemente, por lo que ocurre con la llamada desinformación en el ámbito digital, incluyendo, entre otras cosas, las fake news, ¿cierto? Y todo lo que son eh, el uso de esta herramienta para otros fines. Es una actividad, como les decía, organizada por las unidades que ya he presentado, por los equipos, y que nos sumamos entonces a esta semana en donde la Alianza Global, AMI, de UNESCO, ha estado desarrollando durante todos estos días distintas actividades, siendo las oficiales las que se desarrollan en Colombia. Entonces también América Latina, el Caribe en general también,
ha podido tener este año la posibilidad de alojar este tremendo evento, desde el cual nos sumamos muy humildemente para aportar un granito de arena desde Chile, pero no solo desde Chile. Como sabemos, a través de ustedes, desde distintos países y a través de integrantes del observatorio, del laboratorio, que nos acompañan, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, desde Uruguay, por ejemplo. Entonces, así que les agradecemos mucho eso. Esperamos que puedan disfrutar esta instancia que es internacional y que, por supuesto, no vayan a olvidar que es muy relevante que dejen sus preguntas en el chat, sus comentarios a lo largo de las dos presentaciones que tendremos el día de hoy. También, poco antes del cierre, les vamos a dejar el enlace a la encuesta de satisfacción del evento, que es fundamental. Cada año revisamos esa encuesta y en base a esa encuesta organizamos la actividad siguiente. Por lo tanto, siéntanse siempre muy partícipes de la organización de estos eventos. Muy bien, sin más entonces, quiero dejar a continuación para que dé sus palabras de bienvenida la directora del Magíster en Docencia Universitaria de UDLA, la doctora Karen Núñez Valdés. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días a todos y todas. Es un honor darles las bienvenidas en nombre de este magíster en docencia universitaria y la Universidad de las Américas, a esta nueva edición de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional de UNESCO. Como decía Juan, estamos bajo un lema, Piensa ante la IA, que se nos invita a reflexionar críticamente sobre el papel que la inteligencia artificial está desempeñando en la educación. Más allá de su potencia tecnológica, debemos preguntarnos cómo contribuye o cómo puede hacerlo a una educación más inclusiva, ética y humanizadora. Creo que los programas Magíster en Educación con mención en innovación y Magíster en Docencia Universitaria buscamos precisamente eso, formar profesionales que integren la innovación con un sentido de pensamiento crítico y compromiso con el aprendizaje de todos. Agradecemos la participación de nuestros invitados Domingo desde Uruguay y Cristian desde Chile, quienes hoy nos ayudarán a pensar en los desafíos y oportunidades que plantea la IA en el ámbito educativo. Y con eso los invito a disfrutar de este encuentro, a participar activamente, como decía Juan, a dejarnos sus preguntas para construir una educación que dialogue con la inteligencia artificial desde la inclusión y la ética. Muy bien, muchísimas gracias, Karen, por tus palabras, ¿cierto?, de invitación, de motivación al desarrollo de la actividad. Y dejamos a continuación también a uno de los gestores iniciales de esta alianza, como les decía, entre los distintos equipos que estamos detrás de esta alianza global por la alfabetización mediática e informacional de la UNESCO, y que a su vez es director del Instituto de Educación y Lenguaje y del programa de Magíster en Educación Convención en Innovación para el Aprendizaje de UBLA, Adrián Villegas. Muchas gracias, estimado Juan. Sean bienvenidos y bienvenidas todos quienes hoy día nos acompañan. Como se señalaba anteriormente, esta es una iniciativa que ya parte hace aproximadamente 6, 7 años entre grupos, Laboratorio Hospital Digital, la Facultad de Educación de la Universidad de la América. De ahí fue una acción que fue creciendo con el tiempo. Pudimos estructurar también un observatorio, los programas de magíster, y hemos hecho una comunidad muy interesante, muy lindo ver, por ejemplo, cuando uno revisa de minuto el chat, ya está viendo colegas que están conectados de Perú, de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Argentina, de distintos lados de Chile, República Dominicana, Panamá, Bolivia, Paraguay, lo que habla en el fondo de, primero, el interés sobre estas temáticas y, en segundo lugar, el querer disponer de espacios que nos permitan aprender más de estas temáticas. Este año, como los anteriores, este evento también cuenta con el patrocinio de UNESCO en el marco de la Semana 1000. Juan después va a enfatizar ese punto. Y para nosotros completamente un agrado, contamos, ¿cierto?, con dos posiciones centrales de lujo a través de Domingo y de Cristian, y esperamos sinceramente que este evento para ustedes sea una instancia de aprendizaje. Así que, sin más preámbulos, que sea una muy grata jornada y le doy el paso a Juan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Adrián.
eh, también por tu palabra, por tu incansable coordinación y apoyo con estas iniciativas. Así también se han conectado al parecer ahí desde Honduras y se van sumando territorios, países, culturas. Ya, tal como mencionaba, vamos a dar inicio al espacio de los paneles, las conferencias centrales, y para ello voy a proceder a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, a Domingo Borba, desde Uruguay, un amigo ya que nos ha acompañado por cierto bastante tiempo en distintas iniciativas, aportando desde su experticia, desde su experiencia y desde sus conocimientos en estos temas, ¿cierto? Él es doctor en educación, magíster en educación especial y en dirección y gestión de centros educativos. Es licenciado en educación y diplomado tanto en docencia como didáctica universitaria, en gestión de ambientes virtuales de aprendizaje y también en Big Data, inteligencia artificial y metodologías activas para la educación híbrida, experto en TIC y discapacidad. A su vez, se desempeña como escritor, conferencista y tallerista a nivel internacional. Se desempeña como docente en la Universidad Bolivariana del Ecuador y es miembro del Laboratorio de Educación y Tecnología, Hospitalidad Digital y del Observatorio sobre el Uso de Inteligencia Artificial en Educación de UNLA. Así que, Domingo, bienvenido. Muchas gracias, como siempre, por aceptar esta invitación. Y vamos a comenzar contigo. Una vez que, cierto, tengamos la segunda presentación, voy a presentar entonces a Cristian Sepúlveda. Ahora, en este webinar que hemos llamado Reflexiones críticas sobre la inteligencia artificial en educación, piensa ante la IA, Domingo nos presentará su tema titulado Promesas, desafíos y dilemas éticos de la IA en contextos educativos inclusivos. Domingo, todo tuyo. Excelente. Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según correspondan. Sé que nos visitan y están aquí de distintas partes del mundo. También estamos grabando la sesión, así que le mandamos un saludo a quienes nos vean de manera no sincrónica. Para mí es un enorme placer poder estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes, sobre todo desde este lugar no de verdades absolutas, sino desde este lugar de reflexión, de poder compartir algunas ideas prácticas, pero también compartir muchas preguntas que nos inviten a seguir reflexionando de qué hacemos a nivel educativo, qué hacemos cuando aparece la inteligencia artificial y de qué manera vamos a trabajar con cada uno de nuestros y nuestras estudiantes. Para ello tengo una presentación, por aquí vamos a compartir. Como bien nos mencionaba Juan, la propuesta es poder conversar sobre algunas promesas, algunos desafíos, algunos dilemas del índole ético vinculado a la inteligencia artificial en contextos de educación inclusiva. Entonces, me gustaría partir con una pequeña pregunta. Muchos habrán escuchado sobre inteligencia artificial, la estarán aplicando, habrán escuchado que están en nuestros dispositivos celulares, que están en computadoras, que están en un montón de ambientes. Habrán visto algunas clasificaciones, inteligencia artificial débil, moderada o fuerte. Habrán escuchado hablar sobre inteligencia artificial generativa. Pero la pregunta en este contexto es, bueno, si la inteligencia artificial se menciona, como se menciona en muchos espacios, como algo que viene a proponer soluciones a la educación, ¿qué pasa con la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad o estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje y la participación? Entonces, la pregunta que les propongo que pensemos, que reflexionemos es, frente a esta posible promesa de la inteligencia artificial, ¿estamos frente a un paradigma de una inclusión que sea real para todos y todas? ¿O estamos hablando más de una ilusión tecnológica? Muchos de ustedes recordarán otros momentos de la historia humana vinculada a tecnología donde aparece la Encarta y aparece como una solución para muchos estudiantes que no pueden ir a una institución por cuestiones hospitalarias o similar. Quizás otros recuerden la llegada del Internet, otros recordarán la llegada del buscador Google, otros recordarán lo que fue la llegada de Wikipedia, y frente a todo eso
nos aparecen la pregunta de, nuevamente, ¿esto es una solución por sí misma o es una ilusión tecnológica? Por allí algunos comentan en el chat, unos mencionan ilusión tecnológica. Otros también mencionan, bueno, por ahí me gusta esta respuesta, mencionan, creo que estamos en un proceso aún. Sin duda, no tengo la respuesta, no sé si es inclusión real o es ilusión tecnológica, pero sí les puedo compartir de que la respuesta va a estar vinculada a qué es lo que hacemos nosotros como agentes de inclusión, como docentes, como profesionales, como investigadores frente a esta tecnología. Y ahí recordar una discusión que ha estado sobre el tapete. Las tecnologías no son neutras en el sentido de que vienen con sesgos. ¿Tá? Uno, sin duda, la inteligencia artificial fue entrenada desde alguna parte del mundo con algunas ideas. Ahí tenemos un sesgo claro y fue creada con una intención. En ese sentido, la tecnología sí tiene un sesgo, no fue creada con un fin particular, pero nosotros también podemos revertir ese espacio y podemos quizás neutralizarla o quizás darle un uso que esté vinculado a la inclusión. Nuevamente, teniendo en cuenta todas sus luces, pero también teniendo en cuenta todas sus sombras. Así que partiendo de esta conversación, vamos a ver algunas cuestiones que sean más parte de la luz que nos puede dar la inteligencia artificial y otras que tengan que ver más con esas sombras que puedan aparecer. Por ahí mencionan la TAM, aún tiene brechas tecnológicas que complica el uso adecuado y eficaz de la inteligencia artificial. Sin duda también estaremos comentando estas brechas que allí aparecen, pero nosotros como educadores sabemos que parte de nuestro rol es poder, no sé si eliminar esas brechas, porque quizás estamos yendo muy a lo utópico, pero sí empezar a reducirlas. Y parte de reducir esas brechas es podernos formar de manera crítica. Y ahí respondo una de las preguntas iniciales que mencionaba el compañero Rafael, que tiene que ver con no es solo formar a los estudiantes para un uso crítico, y no aportar a esta ilusión tecnológica, sino también es formarnos a nosotros como profesionales de la educación a distintos niveles, inicial, primaria, secundaria, universitario, etcétera, y empezar a trabajar desde ese lugar. Así que en ese espacio también felicitarlos y felicitarlas a todos aquellos y aquellas que estén mirando este seminario, porque están contribuyendo a su propia formación. Avancemos un poco más entonces. Comencemos con pensar la IA como una herramienta para la inclusión educativa. Y creo que es muy importante que hagamos hincapié en la palabra herramienta. No es una varita mágica que va a venir a resolver nuestras situaciones de inclusión, sino que va a formar parte de nuestra suite de herramientas inclusivas. Todos tenemos estrategias, técnicas, actividades, otras herramientas que nos ayudan a generar procesos de inclusión con nuestros estudiantes. La inteligencia artificial no va a eliminar todas ellas, sino que va a venir a sumarse para potenciar los procesos de inclusión. Una herramienta más. En ese sentido, tenemos algunos autores, como puede ser Ruiz Muñoz o la UNESCO, que nos mencionan sobre el potencial transformador que tiene la inteligencia artificial con dos cuestiones particulares vinculadas a la inclusión educativa. Uno tiene que ver con la capacidad de poder personalizar el aprendizaje. Entonces uno puede, por ejemplo, utilizar alguna inteligencia artificial generativa de texto y darle una planificación madre o más concreto una actividad general y a partir de esa actividad general generar subactividades que sean más progresivas, por ejemplo. Entonces el estudiante, esa actividad macro, se dividieron en 5 mini actividades, el estudiante va logrando una por una. Inclusive podemos pensar en una actividad general que esté vinculada a una temática del programa, pero enriquecerla con el interés del estudiante. Entonces, si a Juan le gusta una serie animada, lo vamos a trabajar con una serie animada para Juan, y si a Cristian le gusta otra serie animada, vamos con otra serie animada para Cristian. Ese es un ejemplo un poco más básico, vinculado quizás a educación primaria, pero si nos vamos al mundo universitario, también podemos pensarlo.
Si tenemos que resolver o tenemos que trabajar sobre una situación de ecuaciones diferenciales, contenido que se da en muchas universidades, quizás podemos en uno vincularlo a el deporte, porque es ese el interés que le llama la atención al estudiante, y quizás en otro caso podemos vincularlo a el uso del skate. Y ahí podemos tener distintas opciones para personalizar, y eso la inteligencia artificial generativa lo hace de una manera excelente. La otra es poder también trabajar desde lo que son distintas rutas formativas, proponerle distintos formatos para que los estudiantes puedan llegar a esos contenidos en una formación que no sea tan lineal, sino que sea con una ruta con idas y venidas en cuanto a los contenidos. Por otra parte, la UNESCO menciona la inteligencia artificial para poder trabajar con estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje y la participación, sobre todo en estas adaptaciones curriculares que se pueden automatizar y en sistemas de apoyo personalizado. Pensemos quizás en la creación de un agente o de un chat que pueda estar allí 24/7 apoyando a nuestro estudiante, que nunca se canse, que siempre tenga una forma distinta de explicar. El ser humano y los docentes podemos lograr eso, pero eventualmente nos cansamos, eventualmente se termina nuestro tiempo de clase, y ahí ¿qué sucede con el estudiante? En muchos casos vemos el brillo del estudiante en sus ojos y está finalizando la clase. Logramos motivarlo y la clase finaliza. ¿Qué hacemos allí? Quizás estos agentes puedan contribuir a darle continuidad a un proceso que nosotros arrancamos. En la clase los motivamos, logramos que se enganchen con la temática, logramos que puedan comprender conceptos básicos, y después, para seguir profundizando, para mantener esa relación estrecha con el conocimiento, con el ejercicio del conocimiento, puede estar allí un chat o un agente de inteligencia artificial colaborando para darle continuidad a esos procesos. Entonces, pensemos algunas oportunidades concretas que nos puede ofrecer la inteligencia artificial. Estos sistemas adaptativos que traíamos, que se pueden ajustar si seguimos el ejemplo de nuestro agente, el agente va a ir entendiendo cómo aprende el estudiante, y el estudiante también le puede decir que necesita otra explicación o que quizás necesita que hable más lento. Por allí aparece esto que menciona Vera en el 2023, que es: se empieza a respetar el ritmo y el estilo de aprendizaje del estudiante. Ejemplo, yo estoy interactuando con el agente y el agente me habla a la velocidad que estoy hablando yo, y quizás a alguien le resulte muy rápido. Entonces le puedo pedir: ¿te animás a repetirme pero más lento? Esa puede ser una opción para el ritmo. Para el estilo de aprendizaje, bien, ¿te animás a darme un ejemplo? ¿Te animás a darme un ejemplo vinculado a la vida cotidiana? ¿Te animás a darme un ejemplo vinculado a la vida cotidiana sobre? Y allí vamos viendo distintos formatos en lo cual la inteligencia artificial nos puede adaptar a nuestro estilo de aprendizaje. ¿Te animás a hacerme una actividad gamificada que sea lúdica? Porque quizás yo aprendo mediante espacios lúdicos. Por otra parte, la retroalimentación personalizada. Por allí Castrillón y otros autores mencionan esta característica importante, que es la inmediatez de la inteligencia artificial, la velocidad de respuesta. Podemos generar mejores retroalimentaciones. De hecho, si volvemos a esta idea del agente para mantener un ejemplo transversal, el agente también va a brindar una retroalimentación bien interesante. Pensemos quizás en agentes, en un ejemplo de la enseñanza y aprendizaje de las segundas lenguas. Podemos trabajar con un agente que nos ayude a mejorar la pronunciación. Entonces nosotros vamos a ir diciendo la palabra hasta que la podamos decir bien, y el agente nos va a ir diciendo cómo mejorar nuestra pronunciación. Ahí tenemos un ejemplo concreto de algo que para un profesor de inglés, portugués, francés o el idioma que sea, puede ser algo repetitivo. Esto de decir, bueno, no es cat, sino que es cat, o ir viendo la pronunciación según corresponda. Que la gente lo haga brinda una retroalimentación que es instantánea, que es específica y que puede ser mucho más provechosa para el estudiante, aumentando su tiempo de ejercitación.
Y por otra parte, la accesibilidad remota. Podemos pensar en estos agentes, siguiendo con el ejemplo, que pueden estar en cualquier parte del mundo, dedicados 24/7 a el ejercicio docente, que además los podemos personalizar para que atiendan las necesidades de cada una de las zonas geográficas. Y la otra cuestión es esto de lo temporal. Hoy nos encontramos de distintas partes del mundo, tenemos personas de España, de Bolivia, de Latinoamérica en general, pero de otros continentes, donde la brecha horaria puede ser una dificultad a la hora de tomar un seminario, de tomar un curso. La inteligencia artificial puede colaborar allí también desde su disponibilidad como un espacio digital. Pero no todos son pensar en oportunidades, sino también desde esta visión crítica tenemos que pensar en cuáles son los desafíos y cuáles son los riesgos. Por allí mencionaban en el chat más temprano, y lo retomo ahora, que es esta idea de la brecha digital persistente. Hay una exclusión que afecta de manera desproporcional, o sea, que afecta de manera diferente a poblaciones rurales, poblaciones de pueblos originarios, indígenas, personas en situación de discapacidad, y esto termina reproduciendo algunas desigualdades que son desigualdades bien estructurales de la sociedad. Y acá recordemos que la brecha digital, la podemos pensar de tres formas, porque a veces nos quedamos con la brecha inicial, que es ¿tiene o no tiene internet? ¿Tiene o no tiene dispositivo? Esa brecha está, es real, es la primera. Pero hay otras dos brechas que tenemos que tener en cuenta. La segunda brecha es de uso. Quizás tenga internet, quizás tenga computadora, pero no sabe cómo usarla. Entonces ahí tenemos otra brecha sumamente compleja. Y la tercera brecha que es de calidad de uso. Sé usarla, pero no la uso para lo que me resulta conveniente. Ejemplo, nuestros estudiantes más adolescentes. Tienen acceso a internet o a celulares, así que tienen allí el dispositivo, saben usarlo, pero cuando nosotros le pedimos que realicen un informe, no encuentran un procesador de textos en su dispositivo móvil. Saben utilizar Instagram, filtros, Twitch, un montón de plataformas, pero para el aprendizaje no lo saben utilizar. Entonces ahí tenemos una brecha que atiende a más cantidad de personas, que tenemos que tenerla en cuenta y tenemos que trabajar en ella. Por otra parte, la resistencia y la formación docente. Muchos docentes no estamos formados de nuestra base con el uso de inteligencia artificial o con el uso de tecnología en general. Entonces, pensemos en la formación base como una situación, pero pensemos también en la formación permanente. Si bien hay un montón de espacios para formarse, a veces los espacios no son formales, a veces los espacios no necesariamente son de calidad o no necesariamente tenemos los tiempos para capacitarnos. Por allí mencionan también el tema de miedos e inseguridades. Sin duda, esta dicotomía, esta polarización entre lo que es el miedo a la tecnología en general o el amor a a la tecnología, que ahí aparece la tecnofobia. La tecnofobia es el concepto de tenerle miedo y la tecnofilia es este amor irracional por el uso de la tecnología. No es un extremo, no es el otro, es poder caminar por el medio. Tengamos las oportunidades en mente, tengamos los desafíos también vistos para poder mejorar ese proceso. Entonces, si tenemos una capacitación adecuada, la resistencia y los miedos se van a ir reduciendo. El miedo no está mal. La cuestión es qué es lo que pasa después que entendemos ese miedo. O sea, el miedo nos puede paralizar o nos puede impulsar. ¿Qué decidimos? ¿Decidimos que la inteligencia artificial nos paralice porque nos da miedo utilizarla, nos da miedo que los estudiantes sepan utilizarla? ¿O vamos a aprovechar la inteligencia artificial para seguirle teniendo miedo, porque eso está muy bien y es parte del desafío y es parte del riesgo, pero que ese miedo nos impulse a acercarnos, como mencionaba Karen más temprano al inicio, como seres humanos y que podamos aprender a mejorar nuestros procesos para buscar una sociedad que sea más íntegra, más equitativa, más inclusiva y que mejore la calidad de cada uno de nosotros y nosotras? Otro de los desafíos y riesgos que tenemos que tener, y que ahí también dependerá en qué parte del mundo estemos, si nos afecta más o menos, es el sesgo algorítmico.
la inteligencia artificial es entrenada de distintas formas, pero en todas esas formas hay sesgos. ¿Por qué? Porque se entrena en base a datos. Seguro hayan escuchado el concepto de Big Data, que son estas grandes cantidades de datos que se encuentran en la nube, que mediante esa información, entre otras cosas, se puede entrenar la inteligencia artificial. Y ahí empiezan a aparecer algunos sesgos, algunos comentarios que se empiezan a perpetuar, a repetir, y las desigualdades empiezan a ampliarse. ¿Qué sucede ahí con nosotros? De hecho, si nosotros le pedimos a una inteligencia artificial que nos cree la imagen de un doctor, el doctor seguro es masculino, seguro tiene pelo corto, seguro no tiene barba, seguro es una persona entre 30 y 40 años, de tez clara, etcétera. Y uno dice, ¿y qué pasó ahí? Y ahí pasa de que hay un sesgo enorme que tiene que ver con dónde se entrenan las grandes inteligencias artificiales. Nosotros en Latinoamérica no tenemos un desarrollo profundo de inteligencia artificial, así que ahí hacemos uso de inteligencias artificiales generadas en otras partes del mundo con base a información que tiene un sesgo más ampliado, donde nos resulta una complicación terrible. Por ahí también mencionan en el chat esto de tener que pagar para obtener una inteligencia artificial mejorada. Bueno, quizás ahí podemos explorar otras inteligencias artificiales que son gratuitas, pero que no forman parte de las grandes compañías internacionales. Tenemos que explorar otras opciones de otras partes del mundo. En este escenario de oportunidades, en este escenario de desafíos y riesgos que tenemos que tener en cuenta, aparece el docente. Y ya no es el docente clásico, sino que es el docente que se interpela desde otro lugar, desde este lugar de qué pasa con el docente en la era de la inteligencia artificial, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tres grandes puntos a tener en cuenta. Primero, la inteligencia artificial no logra sustituir la interacción humana ni el rol pedagógico que nosotros tenemos. Ahora bien, si nosotros con nuestros estudiantes no generamos esa interacción humana, o quizás tenemos un rol más unidireccional y además somos muy expositivos, y sí, la inteligencia artificial nos va a reemplazar, pero como nos reemplazaría un video de YouTube. Si yo en este momento no estaría leyendo los chats, por ejemplo, de las personas que van interactuando, a las cuales agradezco enormemente, esto no tendría más sentido que pasar una grabación. O les hubiera mandado un domingo grabando con un guión más estructurado, quizás con ejemplos más elaborados, pero eso hubiera quitado la interacción, no hubieran podido incorporar lo que ustedes van contribuyendo como grandes profesionales de la educación. De hecho, el espacio de preguntas con Juan Alejandro no hubiera existido. Pero ahí está la diferencia entre un docente que no incorpora lo que está pasando en el aula, en este caso en el seminario, con un docente que va incorporando la realidad y va modificando, porque es él el que sabe sobre el contenido. Así que se puede adaptar según los estudiantes vayan aportando. Ese es un punto. Si somos docentes que nos involucramos con nuestros estudiantes, que nos comprometemos, ninguna inteligencia artificial nos va a reemplazar. Si somos docentes que somos 100% expositivos, que no nos involucramos con los estudiantes, un video de YouTube ya es más que suficiente para reemplazarnos. Por lo tanto, la inteligencia artificial tiene muchísimas capacidades para generar eso. Por otra parte, aparece allí la formación continua, que es muy importante. Generar estos espacios donde nosotros logremos aprender, pero que también logramos ser críticos y hacernos preguntas sobre lo que va sucediendo sobre la inteligencia artificial. Y lo que va sucediendo es minuto a minuto. Hoy puedo contarles sobre una inteligencia artificial en particular, decirles que es gratuita y a los 10 minutos se vuelve de paga o a los 10 minutos la empresa cierra. Muchos de ustedes habrán visto lo que pasó con Tomé. Tomé era una inteligencia artificial para generar presentaciones, muy interesante, parecida a Gama, que no logró sobrevivir y la empresa de un momento a otro cerró. Por otra parte, pensar que la educación es un acto social. Nosotros educamos para generar ciudadanos. Ciudadanos que sean ingenieros, ciudadanos que sean maestros, ciudadanos que sean, etcétera, pero ciudadanos en sí. Nadie vive en soledad, todos nos insertamos en una sociedad, con lo cual no podemos olvidarnos de ese rol educativo. Por otra parte, aparecen transversalmente o tangencialmente algunas situaciones que son barreras institucionales y estructurales, en las cuales nosotros como docentes no podemos incidir de manera directa
pero que tenemos que estar allí presentes o que tenemos que tenerlas en cuenta para cuando tengamos roles en los cuales podamos participar, las llevemos adelante. Una tiene que ver con políticas formales. En distintas instituciones se van generando guías de uso de inteligencia artificial, pero también guías de regulación del uso de la inteligencia artificial, lo cual quienes la tienen, excelente, quienes no la tienen, lo invito a que lo piensen, a generar marcos éticos. ¿Para qué lo usamos? ¿Cuándo lo usamos? ¿Cómo lo usamos? Que eso contribuya a una política formal, pero que también intente eliminar esta infraestructura que es insuficiente. Tenemos instituciones que quizás no tienen un acceso a Internet adecuado o que quizás no tienen los recursos tecnológicos como mencionaban en el chat, ¿no? No siempre está por allí la infraestructura que colabora. Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos hacia una inclusión auténtica o terminamos ampliando la brecha que hay por allí existente? Nuevamente citamos allí la UNESCO como la inteligencia artificial como una oportunidad sin precedentes, pero no una solución mágica. Por lo tanto, invito a quienes están presentes y a quienes van a observar este seminario posteriormente, que que adopten un compromiso institucional, el poder pensar, trascender estos miedos que mencionan en el chat, tener un pienso más objetivo y poder también trascender lo que son los diseños instruccionales más tradicionales. Por allí mencionaban el tema del video offline, la asignación de tarea de trabajo a distancia, que allí también hay una interacción sin duda. Pero una cuestión es cuando el docente contesta con una retroalimentación general para todos o el docente que trasciende ese video fuera de línea y también agrega un chatbot para que haya una interacción o también logra virtualizarse a sí mismo y generar una interacción desde otro lugar o incluso diferencia entre el video offline que es con una voz digital o con una voz de una persona, con la voz del docente, con el rostro del docente. Ahí estamos humanizando también esos espacios tan distantes. Por otra parte, la invitación es también a quienes son hacedores de políticas educativas, directores y demás, a hacer inversión en formación. Es necesario ver espacios de formación de calidad y generar políticas inclusivas reales. Definirlo como un camino a transitar como institución educativa. Y para eso no crean que no les traje algún material, sino que les traje dos materiales que para mí son de referencia y espero que les resulten de utilidad para ustedes. Son dos herramientas a nivel de institución, pero sin duda los docentes también podemos aprovecharlas. Ambos son de Voz y Ainscom, que uno es el índice de inclusión, que trae un montón de indicadores que pueden ayudar a que las instituciones sean más inclusivas. Y por otra parte, la guía para la educación inclusiva, que sin duda son dos materiales de referencia para directores, directoras, rectores, rectoras que deseen llevar su institución a un próximo nivel de inclusión, que se animen a pensar la institución educativa como una institución educativa para todos y para todas, sin abandonar el concepto de educación de calidad. Y lo digo con mucho fervor, pero no estoy diciendo que sea fácil. Es un proceso que hay que acompañar y como todo proceso lleva un tiempo. Estas son herramientas para la institución, pero también les dejo algunas herramientas para el aula. En mi sitio web, domingogorba.com, pueden entrar y encontrar un montón de inteligencias artificiales generativas en un banco que voy actualizando. Estas que pueden ver a la izquierda quizás no sean muchas, pero les garantizo que están funcionando bien y les garantizo que hago una revisión personal de que sigan siendo o 100% gratuita o con una versión gratuita. Así que pueden estar tranquilos con estas que están acá. Y también garantizar de que cuando aceptamos condiciones, aceptamos la menor cantidad de condiciones que nos puedan afectar. Y lo otro es un asistente de inclusión que también está por allí en mi sitio web, que se los comparto. Ustedes van a ingresar, van a poner características del estudiante y con esas características del estudiante, contenido que queremos abordar y algunas preguntas más, les va a devolver estrategias para trabajar con ese estudiante, pero además le va a devolver dos formatos de material de autoformación. Un video
de una fuente oficial. Por ejemplo, si estamos trabajando con un estudiante con síndrome de Down, nos va a referir a un video de la Organización Internacional de Personas con Síndrome de Down. Y después un texto, que el texto es más un artículo académico o un libro con información que nos pueda colaborar sobre esa situación de discapacidad o esa barrera para el aprendizaje y la participación. De vuelta, 2 recursos más para trabajar en el aula, 2 para el nivel más institucional. Y de mi parte, agradecerle muchísimo a todos los presentes por formar parte de este espacio, agradecerle a las instituciones que se han comprometido por generar esto que estamos viviendo hoy. Es un claro ejemplo del aspecto de generar políticas inclusivas, generar espacios donde podamos conversar, generar espacios de formación de calidad para que los docentes, las docentes y también quienes ejercen y definen políticas educativas puedan tomar decisiones con marcos teóricos de por medio, con experiencias concretas. Mi nombre es Domingo Borba y les agradezco muchísimo el espacio que hemos compartido y también quedo por allí disponible para conversar con ustedes en las distintas partes, redes sociales, y también al final que vamos a tener una pequeña ronda de preguntas. Muy bien, Domingo, muchísimas gracias, como siempre, con ejemplos claros, prácticos, concretos, pero también una invitación al análisis, a la reflexión. Me gustó mucho, ¿cierto?, estas ideas asociadas a los sesgos algorítmicos, que claro, ¿qué pasa con los sesgos algorítmicos? Desde mi área, que es la filosofía, soy profesor de filosofía, y cuando entendía que íbamos a hablar sobre pensamiento crítico y todo lo que de algún modo me interesa muchísimo también, em, pensaba en cuántas respuestas me han dado y comentarios en algunos otros espacios informales de que los sesgos algorítmicos no existen porque son los contenidos de la web lo que de alguna manera genera esa diferencia. Pero a mí me gusta mucho cuando distintos expositores o expositoras, en este caso tú, sigue enfatizando que esos sesgos algorítmicos sí existen, porque los algoritmos se desarrollan, se programan, se trabajan por personas, por seres humanos, independiente que ya cada vez más le pedimos a la IA que nos cree los propios códigos y los algoritmos que después desarrollan la herramienta. Y por lo tanto no son solo los contenidos de las bases de datos por las cuales se alimenta la IA, sino que también las decisiones que se toman y que en base a esa brecha que también puntualizaste súper bien, muchas veces se terminan profundizando. Bueno, dejaré alguna pregunta, dejaré algún comentario para después, para el momento de cierre, pero te agradezco, Domingo, tu presentación. A continuación, entonces, vamos a invitar inmediatamente a que nos pueda presentar, ¿cierto?, la segunda y última presentación, ¿cierto?, valga la redundancia, de este encuentro. Nuestro colega y ya también amigo que ha estado trabajando por años en estas iniciativas, Cristian Sepúlveda Irribarra, desde Chile, y quien va a presentar sobre las técnicas y herramientas para fomentar el pensamiento crítico con IA. ¿Quién es Cristian? Es licenciado y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor de Historia y Geografía, experto en entornos virtuales de aprendizaje por la Universidad Tecnológica de Panamá y becario OEA, doctor en Historical Theology de la California Christian University, Estados Unidos, doctorando en Educación en la Diversidad por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Ha sido coordinador pedagógico del aula virtual de la misma casa de estudio, docente, investigador, ha escrito diversos artículos académicos y ha participado como ponente en diferentes conferencias a nivel nacional e internacional. Actualmente es académico asociado en la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas y es miembro del Grupo de Investigación Educativa en Formación Inicial Docente de la misma casa de estudio y, al igual que Domingo, integrante, ¿cierto?, fundador del Laboratorio de Educación y Tecnologías Hospitalera Digital y del Observatorio sobre el Uso de Inteligencia Artificial en Educación, también de UDELA.
Cristian, una vez más, muchas gracias por acompañarnos y te dejo con este espacio que ya es tuyo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación y por estas instancias que nos dan la posibilidad de poder compartir algunos elementos que hemos ido reflexionando, también investigando por ahí en algunos elementos asociados específicamente a la temática central de este webinar, que está asociado con las reflexiones críticas sobre la inteligencia artificial ante la educación, ¿verdad? Yo les traigo algunos elementos. Bueno, me costó un poco conectarme, entonces como que escuché la mitad de la interesante ponencia de Domingo. Así que espero que no toparme con algunos elementos de él, pero quizás algunos elementos los voy a nombrar desde otro enfoque. Yo básicamente lo que quiero hacer es aludir a algunas técnicas y algunas herramientas para fomentar el pensamiento crítico con inteligencia artificial. En este último tiempo he estado experimentando, ¿verdad?, en algunas técnicas que nos dan la posibilidad de poder, en cierto modo, entre comillas, manipular la inteligencia artificial para que funcione y actúe en función de nuestros requerimientos. Entonces, en función de eso, yo les quiero presentar alguna propuesta. También les voy a enviar por aquí, por el chat, se los voy a enviar ahora, la presentación y un prompt también que les voy a compartir para crear una aplicación, para crear un chat especializado en lo que es el pensamiento crítico, ya desarrollar pensamiento crítico en nuestros estudiantes, y eso creo que nos puede ayudar bastante en algunos elementos. No sé si me estoy escuchando bien, ahí ustedes me avisan si me estoy escuchando bien o... Sí, porque he sin tenido algunos... problemas. Ya, súper, he tenido algunos problemas técnicos, así que, bueno, primero una breve reflexión, también añadiéndome un poco a las reflexiones que hace Domingo y que se han hecho en esta instancia. Sabemos de la gran promesa de la inteligencia artificial, que es uno de los elementos más importantes que nos trae, que es la personalización, ¿verdad? La personalización de los aprendizajes. Entre otras bondades que nos puede entregar la inteligencia artificial, como dice ahí, resumir textos, generar ideas, nos ayuda a construir material didáctico, como hemos visto también en otras oportunidades y como los diferentes miembros también del observatorio han expuesto en diferentes instancias, todas las bondades que nos entrega la inteligencia artificial, y lo estamos aprendiendo y estamos aprendiendo de a poco, y en la medida que más vamos indagando en eso, vamos descubriendo nuevas funcionalidades que nos pueden apoyar en este proceso, ¿ya? Pero, por otra parte, existe un temor, yo creo que compartimos toda la comunidad educativa, y ese temor es que, que nuestros estudiantes externalicen el pensamiento crítico. Es decir, que ese pensamiento crítico, que es nuestra tarea como docentes desarrollar en nuestros estudiantes, y también una cierta responsabilidad de los estudiantes de que ellos mismos puedan desarrollar ese tipo de pensamiento, lo deleguemos a las máquinas. Ya creo que ese es un temor que tenemos hasta el momento, y creo que va a ir acrecentando en la medida que estas nuevas tecnologías y los modelos de lenguaje vayan mostrando nuevas capacidades, ¿verdad? Un autor habla, o algunos autores hablan, un concepto que el otro día estaba escuchando, que se llama delegación cognitiva. Y eso es lo más preocupante, ¿verdad? Es decir, nos enfrentamos a todo este debate que si la IA puede desarrollar el pensamiento crítico, puede estancar el pensamiento crítico. Yo creo que ambas, ¿m? Y va a depender cómo nosotros, los profesores, también enfoquemos todo lo que con todo lo que apuntamos en el aula, todas las actividades, todos los tipos de evaluaciones que nosotros pretendemos integrar. Alguien comentaba ahí en el chat, por ejemplo, el tema de la evaluación, que ciertamente es un desafío para nosotros los profesores, enfrentarnos a nuevos tipos de evaluación, porque ya no podemos evaluar como veníamos evaluando tradicionalmente, ¿verdad? Tenemos que repensar la evaluación frente a estas nuevas tecnologías, puesto de que no es cualquier tecnología, es una tecnología distinta que nos enfrentamos. Algunos hablan por ahí, el otro día me da un poco de risa, una tecnología alienígena. Ya, no estoy de acuerdo con alienígena, pero yo creo que se refería al tema de alienígena a algo que puede tomar decisiones por sí mismas, incluso. Ya hay algunos, pero
Bueno, eso es otro debate que hay muchas opiniones al respecto. Incluso los expertos no se ponen de acuerdo respecto a si la inteligencia es inteligencia o no, si reflexiona o no, si piensa o no, etcétera. He escuchado expertos que están metidos en el tema que tienen diferentes opiniones. Así que menos yo voy a opinar, que no soy experto técnicamente en eso. Entonces, nuestra misión como profesores, evidentemente, es fomentar este desarrollo de habilidades superiores en nuestros estudiantes. Y creo que la inteligencia artificial, si bien hay riesgos que no podemos desconocer, como los que estábamos nombrando recién, como los que decía Domingo, como los que decía Juan, ¿verdad? Hay riesgos, sin embargo, estos riesgos tenemos que estar conscientes nosotros como profesores respecto a eso, tratar de una u otra forma evitarlos, pero sí aprovechar las bondades que nos trae la inteligencia artificial. Y creo que la inteligencia artificial nos viene a aumentar como profesores. También se habla de este concepto, ¿verdad?, del docente aumentado. Y el docente aumentado es aquel docente que antes, por ejemplo, podíamos hacer una actividad didáctica en un momento, pero ahora podemos hacer esa misma actividad didáctica o ese mismo recurso que construimos en algún momento, podemos aumentar las posibilidades, integrarle video, integrarle imagen, integrar interacción, integrar juego, etcétera, y eso nosotros nos vemos frente a eso que el docente aumenta sus posibilidades. Incluso también se habla de didáctica aumentada, ¿cierto? Esta didáctica basada también en utilizar herramientas de inteligencia artificial para potenciar algunos procesos. Y en este contexto, evidentemente que uno de los elementos más relevantes para nosotros desarrollar es el pensamiento crítico, ya preparar a los estudiantes en realidad para lo que se viene. Yo creo que el pensamiento crítico de aquí en adelante, o desde la aparición de ChatGPT, que es 2022, en noviembre y diciembre de 2022, es sumamente importante, puesto de que el pensamiento crítico es el que está en riesgo frente a estas nuevas tecnologías que nosotros presenciamos. Entonces la IA se nos tiene que presentar, y así la veo yo al menos, como una aliada para la integración de actividades que desarrollen este tipo de habilidades. No como una enemiga, sino que como una aliada. Pero esa aliada se va a convertir en aliada en la medida que nosotros los docentes nos vayamos apropiando de las posibilidades que nos entregan. Porque si no nos vamos apropiando de esto e integrarlo de una manera ética, de una manera responsable en nuestros procesos de enseñanza, ahí vamos a tener algún problema. Entonces, en este último tiempo han surgido varias herramientas en las cuales nosotros podemos construir chat, ¿verdad? Personalizados. De hecho, aquí en esta misma presentación yo les dejo algunos videos que he hecho en donde yo les enseño cómo crear chat personalizados, asistentes virtuales. Yo creo que eso, bueno, yo hablaba de eso hace 3 años atrás y nadie tenía idea de esto, o no, no sé si nadie, pero pocos tenían idea de que nosotros podíamos hacer o entrenar a un chatbot en función de nuestros objetivos pedagógicos, por ejemplo. Pero ahora la mayoría ya conoce y me da gusto que profesores estén haciendo asistentes virtuales específicos para la asignatura, para desarrollar ciertos elementos, para que responda de una forma, etcétera. Y tenemos estas tres herramientas que nos dejan hacer eso, ¿verdad? Pues los gems de Gemini que ahora se pueden compartir y Eleven Labs, que también es una posibilidad de que podamos crear agentes conversacionales de voz a voz con nuestros estudiantes, ¿ya? Y desde acá, a propósito de esas propuestas que le llamo, yo les dejo 3 videos que están insertados dentro de la presentación, que los pueden descargar del link que les compartí, en donde les enseño y propongo también algunas actividades didácticas en función de eso, ¿ya? Disculpen, voy a compartir con audio porque me parece que no estaba compartiendo con audio. Vamos a ver algunos elementos después. Ya después un chatbot personalizado. Posteriormente La marca europea con les comparto también uno de Gems. Ustedes lo vean ahí. Pero yo quiero profundizar en estos 10 minutos que me queda en esto. Es una propuesta de nosotros cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para entrenarla para un debate con nuestros estudiantes, ¿ya? Es decir, que debata. Que no sea esa típica guía en el cual nosotros nos sentamos y le hacemos una pregunta y la guía nos responde, sino que sea una guía que sea capaz, ¿verdad?, de poder debatir con nuestros estudiantes de una temática determinada por la cual nosotros la entrenamos.
Y acá yo les traigo dos plataformas que en definitiva es de la misma Google, ya todos conocemos, o yo creo que la mayoría ha interactuado con Gemini y ha hecho aplicaciones. También me he encontrado ahí en el grupo, también tenemos un grupo de WhatsApp de muchos profesores, investigadores que están ahí en el grupo, ya somos casi 700, en el cual ellos permanentemente comparten estas aplicaciones que han hecho con bytecoding, que es poder, la posibilidad que nos da la inteligencia artificial de poder crear aplicaciones por medio del lenguaje natural sin saber ni una línea de código en definitiva. Entonces, tenemos Gemini y tenemos por otra parte también, hace poco, hace 4 o 5 días atrás, se abrió la posibilidad de poder crear aplicaciones, aunque estaba desde antes, pero ahora es mucho más fácil crear aplicaciones desde AI Studio, que es de Google también. ¿Ya? Y es por ello que yo propongo dos chats. Un chat que lo hice con el prompt que ustedes pueden descargar del enlace que les compartí, un chat en el cual prepararlo, entrenarlo para que sirva como debate de una asignatura o de una temática determinada para nuestros estudiantes, que tú se lo puedes compartir, lo pueden ellos interactuar desde casa. Lo particular de esto es que, en definitiva, nosotros los profesores siempre queremos evidencia, ¿cierto? Que nuestros estudiantes hayan interactuado con el chat. Entonces, también dentro de ese prompt yo incluyo posibilidades de que los estudiantes, cuando ellos interactúen con el chat en sus casas, después descarguen toda la conversación que tuvieron con el chat y se los envía a ustedes. Y de esa forma nosotros podemos tener ese insumo para poder evaluar, si es que queremos evaluar, ya sea de forma formativa o de una manera sumativa. Entonces, por ejemplo, acá nosotros en el lado izquierdo de su pantalla está un chat típico de texto a texto, en el cual es un chat de debate sobre IA, sobre inteligencia artificial en educación, por ejemplo, acá. Después hay un panel en el cual hay un análisis de un coach, que también esto está vinculado obviamente con la API de inteligencia artificial que nos entrega la posibilidad Gemini. Y en la medida que yo voy participando, la IA debate conmigo y yo voy respondiéndole a la IA, y a la vez el análisis coach es un agente que se preocupa de analizar mi respuesta como estudiante, mi respuesta, y darme sugerencias y darme retroalimentación de mi respuesta, cómo la podría mejorar. ¿Ya? Quizás a usted se le está imaginando muchos usos de esto. Yo lo estoy usando específicamente para este caso, pero hay muchos casos de uso que pueden dar para esto. Entonces, por eso que también tiene un botoncito aquí que dice descargar, en donde los estudiantes pueden descargar todas sus intervenciones. Incluso también agregué un botón de silenciar. ¿Por qué? Porque también hay una funcionalidad en el cual sirve, y aquí tomándome un poco de lo que hablaba también Domingo, sirve, tú le puedes ahora incluir a la inteligencia artificial que integre una funcionalidad en donde lea todo lo que aparece en pantalla. Entonces los niños que pueden tener eventualmente problemas visuales pueden utilizarla también, ¿ya? Bien, por otra parte, acá tenemos, después yo voy a ver algunas preguntas que hay en el chat, ¿ya? Y ahí voy a ir respondiendo, ¿ya? Después, otra propuesta que es el mismo chat, pero con voz ahora. Es decir, acá esto lo podemos utilizar incluso con niños pequeñitos que no saben escribir. Ya desde ese punto de vista yo lo hice. Entonces, un chat de voz a voz, un debate sobre lo mismo, la IA en la educación, en el cual los estudiantes activan acá y empiezan a conversar con el chat, y el chat le responde con una voz bastante natural, algo similar a lo que hace la voz avanzada de ChatGPT, que yo creo que la mayoría lo ha utilizado ya, pero entrenada para responder y debatir con tu estudiante. ¿Mm? Entonces, en definitiva, esto les voy a mostrar acá. Denme un segundo, les voy a proyectar para que nos vayamos con un ejemplo un poco más práctico. eh, de acá. Ya les voy a proyectar la pantalla. Y si se fijan, acá estoy en Gemini. ¿Ya? Acá está mi app de debate. Y si vamos al principio, este prompt yo se los compartí, como les decía, por el chat. Ustedes lo pueden personalizar. Y el prompt dice que es una aplicación, le estoy pidiendo una aplicación de debate, y le describo la aplicación
y el tema central. Esto es fundamental, que ustedes puedan especificar el tema central, e incluso le puedan juntar, o si tus estudiantes tú quieres que debatan en función de un artículo académico, por ejemplo, se lo puedas adjuntar para que la IA se autoentrene para debatir con tu estudiante respecto a la temática o al texto que tú le adjuntaste. Después vienen como todas especificaciones técnicas que debe seguir. En función de eso, tú se lo envías y te lo vas a crear automáticamente. A mí me lo hizo en un solo prompt, la mayoría, pero después pueden que haya algunos problemas y vas iterando ahí con la inteligencia artificial para que lo haga. ¿Ya? Si se fijan acá, cuando el chat se activa, el chat comienza al tiro a debatir. Y por ejemplo, el debate acá central dice la integración de la inteligencia artificial en educación. Ya, estimados estudiantes, es un privilegio participar en este debate. Eso es lo que dice la IA, ¿ya? Sobre una de las decisiones más cruciales que enfrenta la educación en esta década. Mi postura es clara e inquebrantable. Debemos oponernos firmemente a la integración masiva y reflexiva de la inteligencia artificial en los procesos educativos fundamentales. Y ahí empieza a dar su argumento la IA. ¿Ya? Entonces, ¿qué le respondo yo en función de eso? Acá yo tengo una respuesta preparada ya. Le respondo esto y la IA empieza a leer, digamos, mi pregunta, a procesar la respuesta que yo le di para después ahí está pensando, se supone. Bueno, algunos dicen que piensan, otros que no. Este es Eso es un un poco análisis algoritmo. riguroso del argumento que usted ha presentado, enfocado. Ya, aquí, ahí, no sé si escucharon la voz, pero en la medida que la IA responde, automáticamente aparece una voz que es un poco más robótica, pero se puede iterar ahí para que cree una voz un poquito más natural. Empieza a leer el análisis. Yo le envié entonces mi argumento y me responde, me da la respuesta a la IA de un contraargumento que tiene. Y a la vez me analizó el coach mi intervención y me da una retroalimentación de cómo puedo mejorarlo. ¿Ya? Entonces, desde acá, una vez que tu estudiante termina el debate, ustedes va acá, descarga el HTML y te lo puede enviar a ti con toda la intervención, tanto del chat IA como la que el estudiante pudo ticlear para que tú la puedas evaluar posteriormente. E incluso te integra la retroalimentación del coach para mejorar cada una de las respuestas. ¿Ya? A mí me parece realmente fantástico esto, las posibilidades que nos da de poder hacer eso. Bueno, ahora, si nos vamos a AI Studio, AI Studio, me quedan 3 minutos, me voy a apurar un poquito. AI Studio es una plataforma que se actualizó hace poco em, y nos da la posibilidad de crear una serie de aplicaciones y también la funcionalidad de poder integrar automáticamente inteligencia artificial a nuestras aplicaciones. Entonces, esto es como mucho más fácil crearlo. Entonces, lo que yo hice es tomar ese prompt que yo le di a Gemini, lo pegué acá y escogí esta opción, que es crear un agente conversacional, de voz a voz. ¿Ya? Se lo envié y lo que me creó fue esto. Y realmente cuando me lo creó, yo quedé como, no sé si impactado, pero me asombró. Me creó la misma aplicación, pero conversando ahora. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba a ver si me resulta. ¿Va? Voy a permitir aquí el micrófono. No sé si se me va a cortar el micrófono. Bueno, ahí ustedes después me dicen, pero voy a hacer una cortita. ¿Se me está escuchando ahí o no? ¿Aún? Porque ahí activé el micrófono. Entonces, yo ingreso a la app. Sí, se escucha bien. Ya, súper. Ingreso a la app y la IA está pensando, dice su primer argumento: la integración masiva de la IA en educación corre grave riesgo. Bueno, ahí lo escribió, pero yo puedo activar el micrófono para conversar con el debate. Hola, IA, ¿cómo estás? Vamos a debatir. Hola, entiendo que vamos a debatir sobre la integración de la IA en la educación. Sí, ¿me puedes decir algunos de tus argumentos al respecto?
considero que la integración de la IA en la educación podría disminuir el desarrollo de habilidades cruciales como el pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes. Además, podría crear una dependencia excesiva de la IA. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo creo que va a depender de cómo nosotros podemos canalizar todo lo que es las actividades que promuevan el pensamiento crítico en nuestros estudiantes y poder integrar la inteligencia artificial de manera ética y también de una manera responsable. Creo que podría ser un gran beneficio para el desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes y no un perjuicio. Si bien es posible intentar canalizar las actividades para promover el pensamiento crítico, la IA puede facilitar en gran medida la evitación de este esfuerzo mental por parte de los estudiantes. La dependencia tecnológica es un riesgo real y la interacción constante con herramientas automatizadas podría limitar el desarrollo de habilidades cognitivas sólidas. ¿Cómo podemos garantizar que la IA no se convierta en un sustituto del pensamiento independiente? Ya, si se fijan ahí, desactivé mi micrófono y terminé el debate y el coach ahora está analizando mi intervención y después me va a dar una retroalimentación. ¿Ya? Entonces, eso se puede hacer fácilmente. Se puede hacer fácilmente hoy con las herramientas que nosotros contamos. Bueno, y eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias y voy a ver aquí si hay alguna pregunta que puedo responder. Buenas tardes. No sé si hay alguna consulta. No, me parece que no. O ahora vamos a ver algunas consultas con Juan, yo creo, ¿cierto? Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, también por tu presentación súper destacada, muy práctica, con ejemplos muy concretos y lo mejor de todo que muchos de ellos desarrollados también por ti, ¿cierto? Que has sido un gestor fundamental de una iniciativa que muy generosamente has dejado también disponible para el observatorio sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación y para el Laboratorio de Educación Hospitalidad Digital que pueden revisar. Les invito a que revisen estos sitios web del observatorio y del laboratorio, en donde podrán encontrar tus videos, tus talleres y estas aplicaciones, este repositorio de aplicaciones con uso de IA, prompt y todas las herramientas digitales que de forma muy práctica nos permiten entonces activar distintos tipos de competencias que tanto para docentes como para estudiantes y en este caso para animar cierto el desarrollo de debates y fomentar el pensamiento crítico. Tal como tú mencionabas, vamos ahora a la parte final ya de nuestro webinar, que son las reflexiones de cierre en base a algunas preguntas. Han dejado 3 preguntas por ahí. Y por mi parte solo, entonces, voy a dejarles una, ¿cierto? A modo de introducción de la pregunta. Hay un filósofo surcoreano, ¿cierto? Byung-Chul Han, que ya en los últimos años ha estado trabajando bastante desde una perspectiva reflexiva, filosófica y crítica en la inserción de la tecnología en la sociedad y cómo justamente el factor de esta globalización en el uso y ampliación en el uso de las tecnologías, también la inteligencia artificial, eh, ha generado de algún modo esta deshumanización, despersonalización, alejamiento de lo que es la relacionalidad entre las personas. Y eso también afecta en la educación. Afecta a docentes, docentes con estudiantes, docentes entre docentes y estudiantes tanto con sus familias como con sus propios compañeros y compañeras. Entonces voy a citar 2 frases en distintos contextos, una de ellas porque le acaban de otorgar un premio aquí en España, y él nos dice, tenemos que volver a ser personas, seres humanos, y superar este estado en que estamos como ganado estabulados, aunque es difícil, porque nos hicieron creer que somos libres, ¿cierto? Ahí hablamos de las intencionalidades, en alguna medida de el tipo de uso de tecnología. Y en el caso universitario, los catedráticos son vendedores y los estudiantes son clientes que evalúan a los profesores. Es el colapso de la cultura. Aquí estamos hablando
no de un tecnopesimismo, ¿cierto? No es una visión en donde la tecnología tiene que prohibirse. Aquí la reflexión a la que apunta este filósofo es que no nos vayamos a olvidar de lo esencial, ¿cierto? Y el webinar de hoy es una invitación a eso. Tenemos múltiples y diversas herramientas de inteligencia artificial, pero no nos tenemos que olvidar de quién está al otro lado de la pantalla, ¿cierto? Que finalmente son personas, como uno, como una, y que estamos vinculados por algún objetivo en común. Dicho eso, y a propósito de sus presentaciones, inclusión, brechas digitales, el uso de la inteligencia artificial para el pensamiento crítico, debemos también entender que el pensamiento crítico es una competencia del siglo XXI. Cuando hablamos de competencias digitales, la mayoría termina entendiendo que tenemos que saber de ofimática, que tenemos que saber el uso de inteligencia artificial, que tenemos que saber buscar en Internet, que tenemos que saber, cierto, de huella digital, y finalmente hablamos solo de lo digital. Pero está claro que en un contexto como el actual, el pensamiento crítico es fundamental. Entonces, en el caso de Domingo, la pregunta iría en el plano de una pequeña reflexión que puedas hacer sobre fomentar en el enfoque que a mí me gusta mucho de pasar de las TIC, tecnología de información y comunicación, a las TEP, tecnologías para el empoderamiento, ¿cierto? Y la participación. Ahí me gustaría si pudiera decir algo sobre cómo entonces con el uso de la IA lograr las TEP, acceder a las TEP, fomentar las TEP y principalmente el empoderamiento y la participación de estudiantes en situación de discapacidad. Ahí una reflexión muy breve, porque ya los análisis los has hecho, por supuesto, en la presentación. Y en el caso de Cristian, lo que tenía preparado para ti era justamente de qué modo, a través de qué acción pedagógica, desde la perspectiva del profesorado, se puede articular ese empoderamiento y participación del estudiantado sin perder el rol de guía de uno como docente. Porque si dejamos que la IA, en tanto tutores virtuales, tutores 24/7, se vinculen con el estudiantado, ¿cómo no perder ese espacio de vínculo pedagógico entre profes y estudiantes? ¿Alguna herramienta, alguna técnica, algo que te haya resultado a ti? Eso se los dejo para que lo tengan apuntado. Y las preguntas que han llegado al chat, las resumo en la siguiente. Por un lado, justamente, ¿creen ustedes que estamos formando estudiantes para convivir críticamente con la inteligencia artificial o solo para usarla funcionalmente? Del mismo modo, articulemos esta pregunta como una sola a la otra que nos dice, entonces, ¿cómo se ha incorporado o cómo podríamos incorporar también en la formación inicial docente en estas carreras para futuros profes? ¿Cómo podemos incorporar entonces este tipo de tecnología para fomentar estas competencias? Eh, Hasta ahí por ahora. En el mismo orden de presentación, primero Domingo y después Cristian. Buenísimo, muchas gracias Juan, felicidades Cristian también por tu presentación, súper interesante. Voy por partes. Primero, democratizo los términos. TIC, tecnologías de la información y la comunicación, TEP, tecnologías del empoderamiento y la participación, pero creo que nos falta una ahí en el eslabón, que son las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y lo traigo no solo para dejárselos para que lo investiguen, sino también para vincularlo con la respuesta. No podemos pasar de las TIC a las TEP sin pasar por las TAC. ¿Por qué? Porque nosotros con las TIC estamos trabajando información y estamos más trabajando la gestión. Con las TEP queremos empoderar, pero ¿empoderar en qué? Entonces necesitamos las TAC para tener esos aprendizajes y esos conocimientos. Por lo tanto, mi invitación es a utilicemos inteligencia artificial, pero con un sentido en contexto de la vida real, que es un concepto que lamentablemente está demasiado mal utilizado. Vida real de cada uno de nuestros estudiantes. ¿En qué los vamos a empoderar? Pensemos en un estudiante que hasta el momento tiene una barrera para el lenguaje, por lo cual, bueno, generemos una inteligencia artificial, como nos mostraba Cristian, quizás para mantener el ejemplo, que lo empodere en generar
materiales divulgativos sobre su situación en discapacidad, que pueda divulgar sus experiencias, que pueda participar en espacios que antes no podía hacer, que pueda generar un sintetizador de voz para participar en un webinar, para exponer, para crear conocimiento, pero sobre todo para crear algo que no puede crear la inteligencia artificial, que son experiencias humanas. La inteligencia artificial quizás les pueda generar 4 tips para 4 consejos para incluir a una persona, pero no puede generar una experiencia de X persona que pueda transmitirla para realmente generar ese proceso de empoderamiento propio, de que el estudiante se sienta empoderado para poder avanzar, pero que también pueda empoderar a otros. Estamos hablando de darle voz a las minorías. Y eso es algo que la inteligencia artificial y la tecnología en sí mismo puede colaborar de manera maravillosa. La segunda pregunta vinculado a el pensamiento crítico y demás en la formación de los docentes. Varias cosas. Primero, deberíamos pensar como en 2 niveles. Uno es, si hablamos de formación base, incorporarla quizás de manera transversal al conocimiento, así como hemos hablado de incorporar la tecnología de manera transversal, incorporar la inteligencia artificial de manera transversal en cada una de las asignaturas, pero quizás en un nivel de maestría, de doctorado, quizás ahí sí ir a lo específico, porque detrás de todos los sesgos que mencionábamos hoy, hay personas que los están promulgando, que están seleccionando, entender cómo entrenar una inteligencia artificial, que hoy Cristian lo mostró rápidamente, pero entender los fundamentos del entrenamiento de una inteligencia artificial debería ser algo que los docentes, al menos a nivel universitario, deberían tenerlo más o menos claro para tomar mejores decisiones. Y en esto de tomar mejores decisiones, el desarrollar el pensamiento crítico con uso de inteligencia artificial, a veces es decir, para esta actividad no la voy a usar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos como pensando en cómo la voy a utilizar. Bueno, a veces es, para esta actividad no la utilizo, para esta actividad sí, y para esta actividad que la utilizo con esta restricción. No la utilizo para todo, no tiene como esta visión de o sí usamos o no usamos. Quizás sea por momentos, hay que definir esos momentos y entender de que muchas veces no es la respuesta, sino que es la pregunta y empezar a hacernos más preguntas y buscar menos respuestas, que para dar respuestas la inteligencia artificial está pensada para eso, ¿no? Todos hemos visto cómo ha evolucionado los lenguajes y ahora es, ah, muchas gracias, Cristian, te generé acá la rúbrica, ¿deseas que te la genere en un Excel? ¿Deseas que...? ¿Por qué? Pues están pensadas para generar respuestas. Por suerte, los seres humanos nos hacemos muchas preguntas y la invitación es en todos los ámbitos. Si queremos desarrollar pensamiento crítico, el foco no está en la respuesta, está en la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Cristian, Sí, respecto a tu pregunta que la anoté por acá, ¿qué acción pedagógica se puede articular? el, el empoderamiento sin perder el rol del guía. ¿Ya? Una pregunta interesante, puesto de que toda esta nueva tecnología, la IA, trae un gran desafío para los profesores. Y yo creo que para el mundo en general, para todo ámbito, que es la deshumanización. ¿Ya? Existe un riesgo de deshumanización, evidentemente, que lo venimos viviendo desde hace un tiempito, ya con el tema de que los niños, por ejemplo, cuán expuestos están a pantallas, y ya hay estudios en donde corroboran de que esa exposición permanente de pantallas en los niños también les afecta cognitivamente y el desarrollo de ciertas habilidades. Entonces, frente a esto, creo que es un gran desafío para nosotros los profesores poder gestionar cómo poder salvaguardar esta conexión con nuestros estudiantes, esta conexión que el paradigma en el cual nosotros estamos viviendo en educación, que el rol docente es como un guía, como un acompañador, ¿verdad? Como un acompañante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se potencia. Creo que es un desafío que debemos abordar desde la perspectiva de nuestra didáctica, ¿ya? Cómo nosotros podemos abordar una actividad para evitar esta deshumanización de nuestros estudiantes que solamente interactúen con tecnología y no interactúen con nosotros, no interactúen con sus compañeros.
¿ya? Por ejemplo, recién estábamos viendo un debate. Ese debate lo pueden hacer con la IA, pero ese debate está pensado para que ellos debaten en sus casas o debaten en cualquier hora que ellos quieran para que puedan reforzar también algunos aprendizajes. Pero eso mismo lo pueden hacer con sus compañeros. Entonces yo veo más el tema de la educación y quizás algunos van a estar de acuerdo conmigo y otros no, plantear actividades didácticas un poquito más híbridas, si le podemos decir así, con trabajo y volver también a algunos elementos tradicionales que siempre hemos utilizado en clase. Ejemplo. Supongamos de que estamos en una clase y regularmente yo hago que mis estudiantes creen un ensayo, ¿ya? Y se lo envío como de tarea a la casa. Y nosotros sabemos de que ahora la IA nos crea un ensayo completo. Quizás hace 2 años atrás nos creaba un ensayo regular. Había muchas citas que no eran correctas, mucha alucinación por parte de la IA. Sin embargo, en este último tiempo han surgido herramientas que no tienen ese defecto y que ya la mayoría de las citas que entrega son correctas. Entonces, frente a eso, el ensayo, puedo seguir haciendo el ensayo, pero esta vez lo voy a hacer en clases. Y este ensayo lo voy a hacer a mano, que ellos hagan el ensayo a mano. En sus cuadernos, que abran sus cuadernos, que lo escriban con el lápiz, porque eso es lo que hablábamos con un profesor el otro día. Me comentaba en una clase, me comentaba, bueno, mis estudiantes ya casi no usan el lápiz. Ellos todos llegan con el computador, están con su iPad ahí escribiendo y no, casi no usan el lápiz. Entonces, e incluso casi no tienen cuadernos, porque todo lo canalizan a través del computador. Entonces, bueno, tratar de evitar eso en ciertas actividades y que ellos se hagan un cuaderno y que puedan crear un ensayo, ya sea grupal o personal, en la sala de clase, con su propio conocimiento y con el lápiz. ¿Por qué? Primero, porque el lápiz y el papel desarrollan habilidades que no van a desarrollar ellos escribiendo en el computador. Eso está comprobado científicamente. Cuando ellos escriben en el papel, las conexiones cerebrales son mayores. Por lo tanto, eso también sería como muy beneficioso integrarlo dentro de la sala de clase. Entonces, ahora el ensayo, ¿cómo lo hago? Bueno, que ellos hagan el ensayo a mano y después lo llevemos a ChatGPT o lo llevemos a otra IA que nos ayude a enriquecer el ensayo y a buscar mucho más rápida las citas, por ejemplo, que pueden apoyar mi argumento para así estructurar el ensayo de un ensayo de introducción, desarrollo y cierre, reflexiones, etcétera. Y de esa forma creo que debemos apuntar a lo que hablábamos al principio de mi presentación, que era el aumentado. También podemos hablar del alumno aumentado, es decir, el alumno con su propio esfuerzo cognitivo, con papel y lápiz, logró cierta reflexión, pero esa cierta reflexión se puede ver potenciada por la IA y lo llevamos a la IA para que complemente o aumente un poco más la calidad de nuestro ensayo, ¿ya? Ese es un ejemplo de una actividad que podemos hacer que yo le llamo híbrida, juntar como métodos tradicionales, traerlos y aplicarlos en clases y unirlos al nuevo paradigma que estamos viviendo de la IA en los nuevos desafíos que enfrenta la IA. Entonces creo que eso puede ser una de las soluciones, mantener esa calidez también dentro de la sala de clase en el cual los estudiantes hacen este ensayo en grupo, a mano, sin tecnología, conversan entre ellos, hacen un feedback entre ellos, hay una coenseñanza también entre ellos que es sumamente importante y posteriormente es con el propósito de que esta interacción humano-humano no se pierda. Creo que por ahí lo puedo ver y dar respuesta a la pregunta, Juan. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias también por responder la pregunta y por supuesto, sin duda que lo que han reflexionado ahora al cierre eh, responde no solo a la pregunta, sino que abre otras inquietudes y orientaciones. Estamos llegando al cierre del webinar, ha sido súper participativo también con varias reflexiones. Tenía una pregunta apuntada, pero Domingo justamente hace unos minutos la contestó en el chat, así que muchas gracias, sobre el uso del código HTML para poder trabajar con la IA de forma offline. Así que también gracias por ello. Y claro, hay
Hay por ahí en algún minuto al inicio, creo que alguien comentó sobre cómo la IA, especialmente al inicio, pero todavía, genera esta inquietud, este temor en el profesorado de que nuestro estudiante va a copiar y pegar, va a usar la IA y va a dejar de escribir. Ahí ya Cristian nos daba algunas pistas para hacer otra actividad. O sea, hay un desafío para el estudiantado de aprender sobre cómo debe usar crítica y éticamente la IA, que es tarea también de la sociedad en general, ¿cierto? Pero especialmente, por supuesto, que del profesorado. Pero yo siempre lo digo, y no es que quiera ponerme del lado de uno o de otro, como si hubieran bandos aquí, pero no nos olvidemos del profesorado, ¿cierto? De ese mundo de personas, también investigadores, investigadoras, de personas que tienen algún rol de liderazgo dentro del ámbito educativo, que tampoco podemos usar, ¿cierto?, la IA para copiar y pegar para efecto de desarrollar nuestras actividades con nuestros estudiantes. Esto no es solo para los estudiantes. Y eso me vino muy bien a propósito de una reflexión también que ha hecho, creo que Gloria, de que este pensamiento crítico hay que formar también el profesorado, no solo al estudiantado. Si no partimos por quienes estamos formando futuras generaciones, entonces no podemos enseñar lo que no sabemos. Eso ha sido una máxima que nos ha acompañado durante ciertos cientos de años. Así que queda esa tarea también, no solo para la formación inicial docente, no solo para el estudiantado en general, sino que también para la formación del profesorado, el desarrollo continuo, ¿cierto?, de esta formación. Les han dejado ya en el chat, gracias ahí a la participación de Adrián, el enlace para la encuesta sobre este webinar. Es muy importante que puedan responderla. Les agradecemos que se tomen solo un par de minutos solamente eh, para que puedan responder, contestar, porque las respuestas después nosotros las analizamos, las presentamos como informe y podemos tomar mejores decisiones al año siguiente o a la actividad siguiente incluso. Y por último, también recordarles la invitación que también está en el chat, porque quienes quieren seguir profundizando en inteligencia artificial e inclusión, en este caso con el foco puesto en educación superior, Domingo Borba va a tener la gentileza, como siempre, de acompañarnos en una actividad el día martes 28 de octubre a las 17:30 horas en horario de Chile, en un ciclo de webinar que es organizado por la Red de Investigadores de Educación Chilena, junto tanto al Observatorio de IA UDLA como al Laboratorio de Hospitalidad Digital y también a la Facultad de Educación de la Universidad Austral de Chile. Estoy aquí, quiero decirlo bien, ¿cierto? Aquí está el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile. Así que les invito a que puedan participar también de ese evento. Y bien, hemos llegado al cierre. Muchísimas gracias por conectarse, por su entusiasmo. Tuvo un momento con casi 80 participantes. Gracias también por sus preguntas, por sus reflexiones, comentarios, por conectarse desde múltiples territorios, desde distintos países. Gracias nuevamente a nuestros expositores, Cristian y Domingo, que han acompañado permanentemente este tipo de actividades. Por supuesto que a las instituciones y equipos organizadores, representados hoy día por Adrián Villegas, por Karen Núñez, ¿cierto? También, que siempre facilitan estos espacios de discusión, de diálogo, y les dejamos invitados no solo para la actividad del martes, sino que seguro que vamos a tener algunas otras novedades para los próximos meses. Les dejo un abrazo grande, gracias por todo, quedamos a disposición y nos vemos en el próximo evento. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, que estén bien. Chao, chao.